condición. Yo he sido invitado acá, yo tengo mis ideas, ustedes tienen las suyas. Ahora, usted me interrumpe otra vez, ¿eh? No me deja usted hablar. No. Déjeme hablar. No, le estamos dejando hablar, le estamos dejando hablar. Esto se corta. Ustedes han pedido la entrevista, señor. Usted han pedido la entrevista, lo hemos accedido desde la semana pasada. ¿Pero qué cosa quiere que le diga? Que le diga sí, no, ustedes hablan, ustedes desarrollan sus A ver, ideas, habla usted, doctor. Yo los escucho a ustedes. Habla usted, doctor, le escuchamos. Vamos a conversar con el doctor Ramón Ramírez. Como decía, él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, doctor en Filosofía, en Educación, Economía, Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales, Psicología, Ciencias Políticas, Administración de Empresas. Bueno, todo, ¿no? Esas profesiones tiene. Es también profesor principal titular de la Universidad Nacional San Marcos. Así es que vamos a hablar con él. Vamos a hablar. Yo creo que con todo este antecedente nos puede servir muchísimo para analizar y entender el momento económico, sobre todo en el que nos encontramos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos dicen, no, las protestas y la población que hace las huelgas es que tienen la responsabilidad por la crisis económica, la inflación, todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver con un economista, pues, que nos explique, ¿no? Conocedor. ¿Cuáles son las razones, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Conocedor del tema para su análisis. Doctor Ramón Ramírez, muy buenos días, bienvenida a la decana Radio Juliaca y a toda la región de Puno que lo escucha mediante los 1300 de amplitud modulada. Buenos días, hermanos de Puno, les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano. Muchas gracias por la entrevista, a sus órdenes. Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, lo que nos preocupa es la crisis económica que estamos viviendo aquí en nuestra región, o digo, en nuestro país. Ha aumentado, doctor, esta pobreza, ¿no?, en los últimos años y queremos saber cuáles son las razones. ¿Este asunto es cíclico? ¿En algún momento va a pasar? ¿Tenemos que decir que esto es normal o hay ciertas decisiones que pueden tomarse a nivel político para cambiar el rumbo del país? No, la pregunta es importantísima, ¿no? El problema del Perú es un problema de tipo estructural. El problema económico tiene que ver fundamentalmente con la estructura del modelo económico neoliberal que se implantó a sangre y fuego a partir del año de 1990 con Fujimori. Ahí se profundiza la crisis económica en el Perú. ¿Por qué? Sencillamente porque es un modelo depredador, es un modelo excluyente, es un modelo saqueador, es un modelo que succiona la riqueza, los recursos naturales del Perú y condena a la pobreza eterna a los peruanos. Usted ha hablado de la pobreza con claridad, ¿no? Es una variable cuantitativa que les demuestra a los peruanos que durante los últimos 34 años el Perú con este modelo ha regresionado, ha involucionado. Tenemos 29% de pobres abiertos y 31% de pobres así encubiertos, que le llaman población vulnerable. Sume usted 29 más 31, tenemos 60% de pobres. Eso es lo que tiene el Perú en estos momentos. Ahora, ¿hay salida a este modelo? No hay salida a este modelo. La crisis, yo lo he dicho, no se va a profundizar este año que viene hasta el 2027 por lo menos. El Producto Bruto Interno va a caer. Sencillamente, ¿por qué? Porque estamos en una recesión que ha sido profundizada por el actual bachiller en ciencias y presidente del Banco Central de Reserva, el representante, el agente del neoliberalismo fascista acá en el Perú, el señor Julio Velarde. Que porque nadie él lo fue el mueve. creador de esta inflación. Claro. Él generó la inflación a partir del año 2019 conjuntamente con Vizcarra. Dentro de este y modelo, emitió más doctor, de 100.000 millones de soles. dentro de este que generó, modelo, digamos, una devaluación, una depreciación de la moneda, una pérdida de valor de la moneda. Sí. doctor, le decía, dentro de este modelo, el gobierno del APRA y los que son hinchas del APRA en algún momento decían, no, pero con Alan estábamos bien, hemos llegado a crecer, ¿no? Estábamos creciendo por encima del 5%, nuestra pobreza monetaria se habría reducido. ¿Esto es real o es un espejismo? Eso queremos de alguna manera entender porque efectivamente en el gobierno de Alan se dieron bonos soberanos para que se pudieran hacer más obras, cosas por el estilo, pero ¿de dónde salía esa plata? No, es un artificio estadístico, ¿no? Los economistas, los estadísticos, sabemos cómo se hace esta construcción. El PIB no es la mejor medida, o sea, el Producto Bruto Interno no es la mejor medida de desarrollo ni de la lucha contra la pobreza.
¿Qué cosa es lo que hizo Alan? Fíjese, Fujimori recibió el año 90 la pobreza más o menos en 59%. Cuando se fue, la dejó en 54%. O sea, solamente bajaron 4 puntos o 5 puntos. 5 puntos. En 10 años de gobierno, donde saqueó el país, vendió las empresas públicas, remató todo y nos dejó con una deuda de más de 40.000 millones de dólares, deuda externa. O sea, fue un gran saqueo. Y justamente al final del gobierno de Fujimori el país estaba en crisis, en recesión. Cuando llega Alan García, no, antes que él con Toledo empieza lo que se llama el boom chino. La locomotora china, digamos, jala los precios de los minerales, sobre todo el cobre, los incrementa. Entonces, desde Toledo usted ve que hay un crecimiento del PIB, no por un crecimiento de la producción, sino por un crecimiento de los precios. No, esto hay que saber distinguirlo, amigos. El Perú no creció nominalmente en el monto del PIB. Y cuando llegó el gobierno de Alan García, lo recibió en plena subida de estos precios. Como ahora, ¿no? Ahora en la libra de cobre, que estaba más o menos a 3.9, está ahora más o menos subiendo a 4.5, a 4.6 y puede llegar hasta $5 la libra. Esto no es un aumento de producción, esto no es una generación de riqueza nueva, porque no hay un dólar de inversión adicional. Lo que pasa, como son commodities, digamos, esto se negocia afuera, en las bolsas extranjeras. Y esto, ¿a quién favorece? ¿Favorece a las regiones? ¿Favorece al Perú? No, eso favorece únicamente a las empresas mineras, a las transnacionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen contrato de estabilidad tributaria. Cuando ellos tienen superganancias, así la libra del cobre suba a $10 la libra, ese adicional, esa superganancia no beneficia al pueblo peruano. Justamente eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Reajustar estos contratos. Cada vez que hay un alza de precio del mineral, tiene que subir la regalía, tiene que subir el canon, tienen que subir los impuestos. Claro, Alan se negó a eso. Acuérdese usted bien. En la época de Alan, el precio del cobre subió y se pidió que se cree un impuesto extraordinario. Hicieron un lobby millonario. Claro, y lo único que se hizo fue hacer un robo. O sea, la empresa chiquería le daba al Estado una especie de limosna. Entonces lo que hizo Alan García en esa época fue dar subsidios, ¿no? A través de los programas públicos, Pensión 65, y creó otros programas para darle pensiones y juntos entre comillas, sacarle la pobreza a la población. Y Pensión 65 vino con Ollanta. Ahora, claro, sí, entonces... Pero con Alan García se incrementó el monto. Este tema del artificio, entonces, que ha ocurrido con el gobierno de Alan, nos revela que en realidad no hemos variado mucho en nuestro sistema de producción, por lo menos desde los 90 hasta la actualidad. No tenemos mayor cosa. Lo único que escuchamos siempre es la exportación de la minería. Ahora incluso se están proyectando hacer ferrocarriles con el puerto de Chancay, van a juntarlos, carreteras, toda la infraestructura para seguir sacando la riqueza del país, pero además de la agroexportación. Y el resto del país, francamente, no tiene nada. O sea, hace rato estábamos hablando de cómo estamos sobreviviendo acá en este lado del Perú. Si no fuera por la frontera, seguramente hace rato que ya estaríamos en una situación más crítica de la que vivimos. Sí, yo les he explicado, ¿no? a toda la población, el problema está en el modelo de crecimiento. Es un modelo de crecimiento hacia afuera, no es un modelo de crecimiento hacia adentro. Es un modelo de crecimiento exportador. ¿De qué? De piedras, de recursos naturales. El Perú así jamás va a desarrollarse, jamás va a haber progreso. Ese modelo hace más pobres a las provincias, a la sierra, a la selva, porque no tiene capacidad de poder hacer industria, no hay generación de empleo, y la gente vive con producción de sobrevivencia. Nosotros vamos a generar un cambio de ese modelo de crecimiento, y la inversión del Perú va a ser hacia la sierra, fundamentalmente hacia la selva. Por ejemplo, quieren construir un tren Grau desde Tumbes hasta Tacna, no tiene sentido, es una locura, gastar 50.000 millones de dólares. Ese dinero tiene que invertirse en la sierra, ese dinero tiene que pasar a la selva, crear 9 grandes macroregiones en el Perú, generar grandes zonas ganaderas, agroindustriales, generar plantas de fertilizantes, petroquímicas, ¿no? En la sierra del Perú, sobre todo en la Sierra Sur, que es la zona más golpeada, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Puno, esa zona tiene que ser privilegiada en un nuevo gobierno.
Eso implica trasladar recursos, ¿no es cierto? Porque los recursos desde hace 500 años salen de la sierra hacia afuera y no se deja ningún beneficio. Yo le quería explicar lo de Alan para terminar la cuestión esta del artificio que hicieron ellos. Entonces, ellos simularon, ¿no es cierto?, a través del Instituto de Estadística, que la población había bajado del 49% al 25%. Lo que hizo Alan fue a gente que no tenía ingresos, le dio 200 soles, 250 soles. O sea, lo sacó la pobreza con un subsidio del Estado. Es como ahora, ¿no? Tú eres pobre si tienes más de... tú no eres pobre si tienes más de 400 de ingresos. Si tienes menos de 400 eres pobre. ¿De dónde vienen esos 400 soles? No viene de un empleo productivo, no viene de un empleo digno, sino depende de lo que el Estado te da. O sea, el Estado te da una limosna o del que subempleo. te saca de la pobreza. Esa es una gran mentira. La única forma de sacar la pobreza a un peruano es creando trabajo digno, con ingresos, con sueldos adecuados, mínimos de 1.500 soles. Es lo mínimo que debería recibir un trabajador acá en el Perú. Pero no se hace eso, ¿no? Se hace el artificio de usar al Estado el presupuesto público, nuestros impuestos, para generar subsidios. Y toda política de subsidio es mala, porque al final lo pagamos nosotros. ¿Usted? Esos ingresos deben de venir, esos empleos dignos deben de venir, ¿no es cierto?, de inversiones productivas, tanto del sector público como del privado, que crean empleo, generan empleo y le generan un ingreso digno. El trabajador depende de su trabajo, no depende de la limosna que le pase el Estado. Ahora, el otro mito... acostumbra a la población, pues. Doctor Ramírez, el otro mito que se maneja es que las grandes empresas, estas corporaciones como las mineras, las agroexportadoras, son las que generan empleo, lo que dicen. Usted decía, por ejemplo, que necesitamos hacer cambios estructurales en este país. Y esos cambios estructurales, doctor, no lo vamos a hacer pues con estos reformistas que tenemos en el Congreso de la República, que la única reforma la ven a su conveniencia, sino con una nueva constitución. No sé si está de acuerdo con una asamblea constituyente, pero hay un mito ahí que te insertan también, te meten el cuco, te dicen, no, la asamblea constituyente nos va a espantar a los inversionistas, que nos vamos a quedar sin plata y todas las cosas. ¿Es realmente así? ¿Qué pasa con ese tema? La asamblea constituyente es una mala opción en este momento. No hay momento constituyente, ¿no? Nos cuesta 8.000 millones de soles. 5 años de ingobernabilidad. Yo soy partidario de una asamblea constituyente en el momento oportuno. Lo primero que tenemos que hacer es anular esa constitución fujimontesinista del año 93, con la cual nos han saqueado cerca de 450.000 millones de dólares. Se han robado más de 150 empresas públicas y tenemos que recuperar las empresas rentables como la Pantilla, que producen más o menos 5.000 millones de soles al año. Eso está de mano del Estado. Entonces, Fujimori... ¿Pero cómo hacemos cambios estructurales si no hacemos un cambio de la Constitución? No, lo primero que hay que hacer es anular esa Constitución, porque si usted no la anula, está legalizando. Consecuentemente, o sea, usted dice que nos quedemos con la del 79. Eso es lo que entiende esta gente, ¿no es cierto?, que es un poco dogmática. Esa Constitución del año 93 es una Constitución de la corrupción. De acuerdo. Entonces, ¿con qué Constitución nos vamos a gobernar? ¿Perdón? ¿Con qué Constitución nos quedaríamos? ¿Con la del 79? Con la Constitución del año 79. Pero esa también necesita actualizarse, igualito vamos a tener que trabajar una nueva Constitución. O sea, la Constitución del 79 igualito necesita tener varios cambios. Hay que traerlo a este momento, al nuevo mundo. Perdón, yo soy especialista en Derecho Constitucional. Esto lo hemos trabajado en 5 universidades en Lima. 15 juristas. Hemos evaluado las constituciones que hay en el Perú y en América Latina. Es la más avanzada, y tiene que haber reformas, claro que sí, pero lo primero que hay que hacer es restituir la Constitución para recuperar la legalidad. Sin legalidad, sin legitimidad, el Perú se va a la deriva porque necesitamos gobernanza. Sin gobernanza el Perú está en el caos, no va a haber inversiones. Entonces, con esto recuperamos la gobernanza, anulamos esa Constitución saqueadora del 93, anulamos los contratos ley, recuperamos las empresas que nos robaron y podemos avanzar al desarrollo económico, a la industrialización, porque esta Constitución del 79 tiene como virtud generar una obligación en el Estado con la industrialización. Elimina ese modelo de economía de mercado salvaje, que genera pluralismo económico. O sea, no existe una constitución superior a esta. Los chilenos están copiando esta constitución. Fíjese, no hay otra posibilidad.
seguir con esta constitución de Fujimori y la constitución Frankenstein sería prolongar el robo, el saqueo, la corrupción en el Perú. Estamos convencidos de eso, ahora, doctor. digamos, nueva constituyente, con nueva constitución, no es lo estratégico, porque usted estaría legalizando todos los robos de Fujimori y usted pasaría a ser la misma posición de toda esta gente de derecha. Lo que tenemos que es que recuperar lo que es de los peruanos. Y convocamos más adelante una asamblea constituyente. Pero ¿qué le impide a una nueva asamblea constituyente hacer lo mismo, incluir lo que está en la Constitución del 79? El problema, doctor, y pareciera que ese sí es un punto de discrepancia entre ambos, es que nuestra democracia, llamada democracia representativa, es totalmente caduca. O sea, los reformistas hacen reformas a su conveniencia, sea con la del 79, la del 93 o cualquier otra constitución. Entonces el problema es ese, no hay representación válida y entonces no se habla de una reforma que pueda beneficiar al pueblo, sino para ellos mismos. Ese es el gran problema. No lo vamos a encontrar con las reformas. La solución va a ir con algo mucho más profundo y, como usted decía al principio, con realmente un cambio estructural de este país. Oiga, la reforma y la revolución tienen como presupuesto legitimidad. Ya, la única salida hoy, le estoy hablando de 2024, es la restitución de esta Constitución del 69, porque no va a abrir el paso, es un medio, no es un fin. Usted llama, es un acto de locura llamar en estos momentos a una asamblea constituyente, porque está legalizando usted 34 años de fujimontesinismo. ¿Sobre qué base va a convocar usted la asamblea constituyente? Sobre la base de esta Constitución de la insurrección. Lo que pasa es que, doctor, en ninguna de las constituciones se ha hablado de que tenemos que tener un momento de referéndum, que se le va a dar legalidad al resto, etcétera. Estamos hablando de una refundación de la patria. O sea, con una asamblea constituyente se hace esa refundación. Teoría política, pues, yo enseño teoría política, ¿no? Y los que saben teoría política saben perfectamente bien en qué momento se hacen los cambios estructurales, los cambios radicales, cuando se cambia la nueva legalidad. Si usted, digamos, convoca una asamblea constituyente hoy, y si logra hacer una constitución el próximo año, esa constitución del 2025 o 2026 va a regir para adelante. ¿Y qué pasa con estos 34 años del año 90? Todos los robos, los saqueos, los delitos, todo lo que se ha hecho. Usted lo está bendiciendo. Usted está legitimando al fujimontesinismo. Nosotros queremos erradicar al fujimontesinismo porque es el peor cáncer en el Perú. Si no liquidamos al fujimorismo, el Perú va a seguir de mal en peor. Sí, para liquidarlo tenemos que liquidarlo con su constitución. Ellos están cuidando esa constitución. No quieren que se toque esa constitución. Sí, doctor, nosotros estamos apostando por liquidarla, por anularla. Doctor Ramírez, estamos de acuerdo con lo que dice. Nosotros no queremos la constitución del 93. La propuesta no quiere la constitución del 93. Pero tampoco del 79. Son más de 40 años que tiene. De todas maneras tenemos que actualizar. De todas maneras, lo que pide el pueblo peruano, lo que pide, y usted debe saber eso también, es una nueva constitución. ¿Qué nos impide para tener una nueva constitución? No nos impide nadie. El pueblo peruano quiere una nueva constitución. No, eso no es cierto. Una parte del pueblo que no llega al 30%. No es una parte. Escúcheme. No es su una referencia está desactualizado. Escúcheme, yo soy invitado, déjeme hablar. Usted ha visto el año pasado. Déjeme hablar esa parte, ¿ya? Por favor. Le pido, por favor, déjeme hablar. No, estamos hablando. No es cierto. Si hoy convocamos una constituyente, la derecha va a ganar, va a tener más del 70% de representantes. Señor Ramón, escuche usted, tenemos que conversar, usted está escuchando, no se exante, tenemos el suficiente tiempo para conversar. Vamos a tener tiempo para conversar. Un poquito de agua de coca para que se tranquilice usted. Yo estoy hablando las cosas claras, sino que usted no. Hay un poquito de respeto, por favor. Un poquito de respeto. Mire, no se victimice, yo soy periodista como usted. Ya, no se victimice. Estamos hablando con gente seria. Por eso le decimos. Usted no se victimice y creo que acá las cosas como gente seria tenemos que también no tener un monólogo, sino esto es una entrevista en la que podemos hacer preguntas y en las que también nos podemos responder, obviamente, ¿no? No tenemos que pensar lo mismo. Y usted, todas las maniobras de los periodistas yo lo conozco. En Lima sabemos cómo se manejan los periodistas. A ver, que son más mañosos, más mermeleros. Señor, creo que está confundido. Nosotros somos Ramírez, creo que está confundido. Le hemos abierto las puertas para poder entrevistar de usted y su posición política y la posición política de su movimiento
aquí en la radio de manera democrática y plural. Sin embargo, nos está faltando el respeto ya, solamente porque estamos tratando de entenderlo a usted, que hay una posición que es más de acuerdo a la Constitución del 79, y nosotros le expresamos lo que todos los días escuchamos con la población y todos los días conversamos, que es una asamblea constituyente. Nada más, usted al final ha dicho lo mismo. Vamos a tener que en algún momento hablar de nueva constitución. Claro que sí, para nosotros es este momento, para usted no es todavía. Es el único punto de discrepancia. ¿Por qué nos tiene que acusar de que hacemos operaciones igual que los medios de Lima? O sea, ahí es una falta de respeto realmente. Sí, ¿no? falta de respeto. Y usted político, y le está escuchando a toda la región de Puno. No nos compare con la capital de la República. Usted y le estoy aclarando escuche para usted, que señor, me dejen hablar. Doctor Ramón, escuche usted, tiene que escuchar para que usted va a tener el suficiente tiempo para responder. No nos compare con periodistas de la capital. No nos compare con otros periodistas que usted escucha. Nosotros somos un periodista, como ha visto usted. A nosotros nos han pedido una entrevista con usted desde la semana pasada. Hemos accedido sin ninguna condición. Queríamos analizarla por la realidad a nivel nacional, pero política, económica. Queremos saber eso de usted. No se moleste, tampoco digamos así va a ser. No estamos de acuerdo con lo que dice. Usted tiene que saber aceptar. Usted no está de acuerdo con nosotros. Tenemos que aceptar. No es que yo me moleste, voy a comenzar a gritar. No nos compare. No es así. Y usted es político, y está empezando, señor. Así piensan los capitalistas, ¿no? Como son los dueños, hacen lo que quieren. Aquí no son capitalistas, es una radio regional. ¿Son dueños? ¿Ustedes son propietarios o no? No somos propietarios, somos periodistas o aquí no sé, trabajamos. Lo que sea, pero es bien simple. Lo que pasa, la raíz del problema es que ustedes piensan distinto que yo, y está bien, pues, pero déjenme hablar. Ustedes tienen una posición radical, extremista, ustedes son marxistas, está bien. ¿Por qué usted grita? Está bien, ustedes son marxistas, yo no soy marxista, yo soy humanista. Ese es todo el problema. Ustedes tienen una visión de la política. Por el momento nosotros vamos a hablar de la posición política, no. Será un sector. Doctor, la verdad no sabemos por qué usted se altera, porque lo que estamos explicando es clarísimo, ¿no? Usted dice que hay que regresar a la Constitución del 79. Nosotros decimos que esa Constitución también está caduca, ¿no? Y necesitamos una actualización, y este es el momento en que hay que hacer y construir entre todos una nueva Constitución. Nada más. Entonces, acá no tiene que ver que son capitalistas, que son comunistas, masistas o no sé qué cosa más ha dicho usted. Creo que es necesario calmarnos, doctor, y en el mejor de los casos conversar pues estas cosas de manera sincera con la población. Intercambiando ideas, yo estoy cambiando ideas con ustedes porque ustedes tienen una posición política. Yo tengo mi posición política. Discrepamos, está bien que el pueblo juzgue, pero le digo que usted tiene un error. Esta constitución no está caduca, los chilenos la están implementando. Y esto se ha estudiado en Lima. Gente que sabe más que usted, que más que yo. Y nos han dicho que la posición nuestra es correcta. Doctor. ¿Por qué? ¿Por qué la constitución está vigente? Porque es la única que tiene cláusula pétrea. Es la única que nos puede dar legitimidad. Es la única que nos puede dar gobernabilidad. No hay otra constitución. Si esta constitución de 79 no tendría el artículo 307, yo no estaría hablando, estaría con usted y yo pidiendo convocatoria a una constituyente. Le respetamos su posición. De las 12 constituciones. Respetamos su posición, respete también la posición del pueblo. Conozca usted la posición del pueblo. Es que no vaya usted, visite usted. El pueblo es mucho más que usted, mucho más que yo. Por eso mismo. No, pero no tomen al pueblo, pues, es su posición, la suya, la de la señorita, ¿no? No, a ver, encuesta, IEP del año pasado, después ya las encuestadoras de manera muy milagrosa también dejaron de preguntarle al pueblo. La última encuesta se acercaba al 70% de la población nacional que quería una asamblea constituyente. ¿Ah? No hay momento constituyente, mi querido amigo. Para usted, esa es una posición personal suya. Las tengo acá. Para nosotros es diferente, porque consideramos que más allá del tema jurídico, aquí hay un asunto de construir un Estado-nación que no se va a hacer con reformas, sino con lo que usted decía al princio, y eso nos extraña. Por supuesto, armada. Con cambios estructurales del país, y con cambios estructurales nos referimos, pues, por ejemplo, a hacer un país nuevo que no esté centralizado. Hablemos de descentralización fiscal, hablemos del nuevo regionalismo o de un país federal, hablemos, por ejemplo, del nuevo modelo en el que la superficie no sea solamente del ciudadano, sino también el subsuelo, ese tipo de cosas, doctor.
Ya, déjase cuenta, colega, déjase cuenta, usted está debatiendo conmigo, usted no está actuando como periodista. Si debatimos, no tengo ningún problema, porque los periodistas preguntamos. Y el invitado responde. Bueno, pues doctor, hay gente que tampoco le gusta que le pregunten, ¿no? En realidad a usted le molesta todo. Usted está actuando de la misma manera, ya que nos ha dicho capitalistas, yo le diré también que está actuando de la misma manera que el fujimorismo. O sea, quien no está de acuerdo con usted es su enemigo. Y no se trata de eso, doctor. Bueno, yo dejo que el pueblo evalúe. Yo no me atribuyo la condición de ser el dueño del pueblo. Yo no me atribuyo ninguna condición. Yo he sido invitado acá, yo tengo mis ideas, ustedes tienen las suyas. Ahora, usted me interrumpe otra vez, no me deja usted hablar. No. Déjeme hablar. No, le estamos dejando hablar, le estamos dejando hablar. Esto se corta. Ustedes han pedido la entrevista, señor. Usted han pedido la entrevista, lo hemos accedido desde la semana pasada. Pero ¿qué cosa quiere que le diga? Que le diga sí, no, ustedes hablan, ustedes desarrollan sus A ver, ideas, habla usted, doctor. Y yo los escucho a ustedes. Habla usted, doctor, le escuchamos. Ustedes están como váter ahí, ¿no? Como váter ahí en Lima. Váter agarra, llama a 2 o 3 invitados, él habla media hora y los invitados están ahí esperando. Es que tampoco vamos a estar calladitos, sin preguntar. Bueno, pues estamos dejándolo hablar y también se dedica a insultarnos, también nos dice que somos como los de Lima y cosas por el estilo. Entonces tampoco tiene mucho sentido también estar en ese diálogo, ¿no? Lo que se trataba del diálogo que vamos a hacer ahora era pues hablar de temas de la realidad nacional, no de nosotros, ni de usted ni de nosotros, porque estamos hablando de la realidad nacional. Pero si usted se dedica a decirnos, no, ustedes tienen las mismas prácticas de por acá, por allá, que no me dejan de hablar, que son capitalistas, que no sé, que lo uno, lo otro, entonces perdemos el tiempo, ¿no? Mire cuánto tiempo nos hemos dedicado a eso. Creo que más de lo que ya hemos debido avanzar en otros temas. A ese punto, ¿no? Bueno. Así él ha pedido, nosotros nos hemos invitado. Bien. Muchas gracias. Vamos a dejarlo acá, sí, me parece, ¿no? Porque ya sinceramente el público yo creo que se merece siempre más respeto y sobre todo los temas de profundidad. Así ¿no? es. Los Gracias. temas personales y las posiciones políticas, eso pasa, ¿no? Pasa, todos podemos tener. Lo que nos importa es cómo estamos viendo este país en una crisis, 0%, mira cómo la última encuesta que ha salido. Entonces, eso queríamos analizar, porque tiene un doctorado, una relación de doctorados, por eso la parte política, la parte económica, la parte social queríamos analizarlo, ¿no? Y una cosa que tenemos que entender también, Guadalupe, es que es cierto que cada persona tiene una posición y todo eso, pero no podemos pretender que todo el resto piense igualito que nosotros. Y como no piensas como yo, entonces eres el resto, ¿no? Entonces eres el fujimorista, eres derecha bruta y achorada, o eres comunista, o eres promacista y no sé qué cosas más han dicho. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Se trata de poder entendernos como sociedad y si no nos entendemos, pues estamos fracasados, ¿no? Así es.